Bueno, muy bien, en esta clase vamos a ahondar un poco más en el concepto de arrays, ¿sí? Y algún detalle que no vimos en la clase de teoría específicamente. En general, estamos usando los arrays como una estructura de datos que son extremadamente útiles. Ya lo hemos visto en algunos de los ejemplos, esa facilidad y ese dinamismo que le pueden otorgar a nuestros programas, ¿sí? Básicamente los arrays son variables, pero que nosotros las podemos acceder con un mismo nombre y son, digamos, posiciones de memoria contiguas unas de otras, en donde homogeneizamos y podemos almacenar valores dentro de un mismo nombre de variable y accederlos a través de un índice, ¿sí? Una analogía que podríamos hacer con los arrays como para tratar de entenderlos un poco mejor podría ser con una oficina postal o una oficina de correos, ¿sí? Vamos a ir un poco viendo esta analogía acá, pero si alguno de ustedes no conoce, no me quiero sentir tan viejo, pero la mayoría de nosotros conocemos las casillas de correo, que son uno de los ofrecimientos, uno de los productos que las oficinas postales pueden darle a sus usuarios o a sus clientes. Eso podríamos hacer una analogía con los arrays, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los arrays son un bloque, es un bloque contiguo, ¿sí? De espacio en memoria, ¿sí? El array. Nosotros tenemos un bloque contiguo de espacio en memoria. Las casillas de correo, en general, lo que era el mueble grande de las casillas de correo se llamaba banco de casillas o podría tener algún otro tipo de nombre, pero quedémonos con el banco de casillas, es ese mueble inmenso que por lo general estaba contra las paredes en las oficinas postales, que era el que tenía cada una de las casillas, ¿no? Un poco la analogía, tenemos el espacio del array subdividido en pequeños elementos y después el espacio de lo que sería ese gran banco, ese gran mueble enorme, lo tenemos dividido en cada una de las casillas de correo, ¿sí? Cada uno de los, por lo general las casillas de correo tenían todas al mismo tamaño, podía haber algunas un poco más grandes que otras, pero por lo general uno de estos bancos o muebles tenía todas las casillas de un mismo tipo. Lo mismo pasa con los arrays, nosotros definimos un gran bloque de espacios contiguos de memoria y en esos cada uno de los elementos del array va a poder almacenar el mismo tipo, el mismo tamaño de datos, ¿sí? En cada uno de estos espacios de memoria nosotros almacenamos información y las casillas de correo, por otro lado, en cada una de esas casillas o espacios que teníamos reservados, nosotros podíamos guardar algún tipo de correo, ¿sí? Dentro de lo que eran estos espacios de memoria, esa información, nosotros podíamos definirla para el lado de los arrays en los tipos de datos que nosotros estuvimos manejando. Pueden ser un char, puede ser un string, puede ser un integer, un double, ¿sí? En cambio, en la analogía con las casillas de correo, cada uno de esos, el tipo de correo en sí puede ser una carta, o puede ser un pequeño paquete u otro tipo de carta certificada o distintos tipos de correos cuadran dentro de lo que podíamos enviar dentro de una casilla. Ahora, del lado de los arrays, ¿cómo nosotros accedemos a cada uno de estos elementos y esa información que almacenamos en cada uno de esas posiciones de memoria? Bueno, nosotros tenemos un índice del lado de los arrays. Y en las casillas de correo, obviamente, cada una de esas casillas tenía un número, ¿sí? Entonces ahí podemos verlo un poco más con algo de la realidad. Por otro lado, podríamos hasta pensar en los antiguos ficheros, ¿sí? Que a veces se ve en viejas series o películas donde hay alguna oficina y tienen ficheros donde guardaban información de clientes u otro tipo de información que guardaba cierta homogeneidad. Eso es un poco como para llevarlo a una analogía en el mundo real, ¿sí? Después, hablando un poco más de conceptos de arrays. Los elementos de un array están indexados desde el 0 en C. Esto ya lo empezamos a ver nosotros y muchas de las cosas que estuvimos viendo en los ejemplos, los bucles, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos, vieron que empezamos a indexar o a trabajar contando desde el 0, ¿sí? Entonces teníamos que tener en cuenta que si contábamos desde el 0, cómo hacer el corte del bucle que sea menor a una cierta longitud o menor a la cantidad de elementos. Bueno, eso
tiene un porqué, justamente porque en C los arrays se indexan desde el valor 0 y no desde el 1. Entonces es común que sigamos con esa lógica cuando trabajamos en bucles o en otro tipo de indexación que hagamos nosotros directamente en C. Siempre solemos trabajar desde 0 porque es algo así como una definición estándar que viene del tema de los arrays, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando nosotros tenemos un array de n elementos, supongamos 10, la posición inicial es la posición 0 y la posición final va a ser n-1, o sea 9 en este ejemplo que estamos diciendo. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que C es bastante permisivo, lo hemos visto en algún que otro ejemplo. Cuando nosotros accedemos a través del índice al array, se nos permite acceder fuera de los límites del array. En inglés muchas veces vemos en algunos lenguajes de programación un error out of bounds. El out of bounds tiene que ver con estos límites de arrays o bloques de memoria. Bueno, en C no hay una limitación en cuanto a ese acceso. El compilador o el programa mientras está ejecutando no tiene un control de eso, y hemos visto algún que otro ejemplo donde nosotros nos saltamos y nos íbamos a chequear otra posición de memoria. Puede haber que haya un control por afuera de nuestro programa, dentro del sistema operativo, o podría ser que estemos empezando a hacer cosas que no se deben con la computadora. En C tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de las declaraciones, ¿sí?, de los arrays. Algo ya habíamos visto, esto está un poco repitiendo lo que vimos en las clases de teoría también. Cuando nosotros trabajamos con las declaraciones de arrays, tienen este formato, ¿sí? Tenemos primero el tipo de datos que nosotros queremos almacenar dentro de cada una de las ubicaciones, de las posiciones de nuestro array. Después tenemos el nombre de nuestro array y utilizamos los corchetes y el tamaño dentro de los corchetes en lo que sería la declaración del array, finalizando con punto y coma, ¿sí? El tipo de datos es obviamente lo que acabamos de definir, el tipo de datos de cada elemento que vamos a almacenar. De esa forma lo fijamos. Cómo vamos a llamar a nuestro array es obviamente el nombre. Y el tamaño es donde nosotros definimos la cantidad de elementos que vamos a querer, el máximo de elementos que vamos a querer que tenga nuestro array. Nosotros podríamos definir un array de 10 elementos, pero utilizar los primeros 2, los primeros 3, porque sabemos que en algún punto nuestro programa se va a extender a utilizar hasta los 10 elementos, ¿sí? Pero en otros momentos podemos solamente quedarnos con los primeros 2, 3 o una variabilidad durante el curso, la ejecución de nuestro programa. Veamos acá un ejemplo de una definición. Tenemos un array de valores enteros, lo definimos con el nombre alumnos y estamos diciendo que va a tener una extensión máxima de 35 elementos. Acá tenemos otro ejemplo en donde vemos definir, por ejemplo, un array de precios. Tenemos 10 precios y van a ser de tipo double para poder controlar, por ejemplo, la cantidad en pesos y en centavos, por ejemplo. Hay otro tipo de forma de declarar los arrays. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajábamos con variables? Nosotros podíamos declarar y inicializar y asignar al mismo tiempo, que eso se le llamaba inicialización de una variable. Bueno, lo mismo podemos hacer con los arrays. Y acá vemos el ejemplo. Podemos inicializar, por ejemplo, un array de chars de vocales, ¿sí? Lo definimos como un tamaño de 5 y fíjense la particularidad de la sintaxis que hay en esta inicialización, en esta asignación inicial de la definición. O sea, estamos declarando e inicializando a la misma vez el array. Usamos el corchete, ¿sí?, para abrir y cerrar y definir separado por coma cada uno de los elementos que tiene ese array. En este caso estamos usando esas comillas obviamente porque es la comilla simple para delimitar los elementos que tiene nuestro array, que son justamente de tipo char. Por eso usamos esas comillas. Fíjense que abajo tenemos un ejemplo de cómo sería esa, entre comillas, inicialización o asignación individual inicial. Tendríamos que utilizar esa otra sintaxis. Es un poco más fácil y más rápida utilizar esta sintaxis especial de inicialización de los arrays. Fíjense en este ejemplo ahora cómo estoy resaltando los dos corchetes y miren adentro de los corchetes.
ya este es un caso especial que también podemos usar, pero no estamos definiendo el tamaño. ¿Por qué? Porque esta sentencia especial para los arrays, el utilizar los corchetes en la definición y en la inicialización del array, lo que nos permite es, C nos está dando esta opción para no tener que nosotros ponerle el tamaño del array. ¿Y qué creen ustedes que pasará acá? Bueno, lo que sucede es justamente que en la inicialización de esta forma no tenemos necesidad nosotros de definir manualmente la cantidad de elementos. La va a tomar automáticamente de lo que definimos en ese momento, ¿sí? A partir de ahí vamos a tener un array definido de cantidad máxima de 5 elementos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros trabajamos con arrays, no tenemos arrays de una única dimensión. ¿Qué significa la dimensión de un array? Bueno, nosotros podríamos tener, si lo vemos en realmente lo que sería la definición de la palabra, nosotros podríamos tener una única dimensión, que es justamente los elementos contiguos, ¿sí? Supongamos, de izquierda a derecha, y trabajamos con esos elementos. Es, digamos, secuencias de memoria una al lado de la otra. Ahora, cuando definimos un array de 2 dimensiones, en realidad lo estamos transformando en una matriz. Entonces tendríamos como un cuadrado en donde podríamos acceder por filas, ¿sí? Y por columnas a los elementos. A eso normalmente en los lenguajes de programación lo llamamos matrices, ¿sí? Pero es básicamente como si tuviéramos una batalla naval, por ejemplo, como en este ejemplo que se ve ahí. Ahí definimos un array, ¿sí? Que se llama batalla naval, que va a contener elementos de tipo integer, elementos enteros. Fíjense cómo para definir las dimensiones lo que volvemos a hacer es utilizar otra vez la sintaxis de los corchetes. Ponemos corchete que abre, corchete que cierra y ahora el tamaño de la segunda dimensión. Podríamos tomarlo como que son las filas y las columnas. Entonces tenemos un array de batalla naval de 10 por 10, ¿sí? Es una grilla, ¿sí? Es otra forma también de llamarlo. Ahora, internamente, lo que sucede no reserva un cuadrado, ¿sí? En la memoria. Si ustedes recuerdan cuando vimos la teoría y teníamos el dibujo de la memoria, ¿sí? Que utilizábamos contiguos los casilleritos de memoria, esto sería exactamente lo mismo. El array lo que empieza a hacer es utilizar contiguamente los casilleros de memoria. Vas a ver que la primera posición corresponde al índice 1, 1. La segunda va a corresponder al índice 1, 2, 1, 3. Y cuando llegue al final de los 10 elementos, después va a ser al 2, 1, 2, 2, 2, 3. Es un gran array de 100 elementos en realidad. Tenemos 10 por 10, vamos a tener 100. Pero esta nomenclatura de poder tener más de una dimensión nos permite utilizar ese doble índice y nosotros abstraernos de una forma que es muy útil para nosotros los humanos poder trabajar con esta abstracción de dimensiones. Entonces podríamos trabajar con grillas y no estamos limitados ni siquiera a 2 dimensiones. Podríamos tener todas las dimensiones que quisiéramos. Podríamos hacer un cubo, ¿sí? Entonces podríamos tener el ancho, el alto y la profundidad de un cubo, si quisiéramos también. Entonces, esto es realmente muy muy útil a la hora justamente de abstraernos. Por ejemplo, con este tipo de juegos, una batalla naval, donde nosotros tenemos que trabajar con un tablero, ¿sí? O podría ser un ajedrez, podría ser un juego de damas u otro tipo de cosas en donde tuviéramos que representar un espacio multidimensional. Los arrays son muy útiles para abstraernos y hacer una representación dentro de nuestro programa que para nosotros los humanos es mucho más fácil de entender que un gran chorizo de números uno atrás del otro. Ahora, aunque no podamos tratar a los elementos, ¿sí? Nosotros podemos tratar a los elementos de un array, ¿sí? En forma individual como si fueran variables. Nosotros lo hemos visto, eso estuvimos manipulando y accediendo a cada una de las posiciones de memoria, a cada uno de los elementos del array, ¿sí? Pero tenemos la particularidad de que no podemos tratar al array completo, a la totalidad del array, como una variable en sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros no podemos, en C, no es legal, por ejemplo, asignar a un array otro array, ¿sí? No podríamos hacer eso, eso no es válido en C, no nos lo permite, ¿sí? En su lugar,
tendríamos que utilizar un bucle. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tenemos el array A y el array B. El array A tiene 5 elementos, por ejemplo, el de las vocales. Entonces nosotros quisiéramos que en B esté el mismo contenido. Bueno, nosotros no podemos decir A, hacer B igual, operador de asignación, A. Si hiciéramos eso, C no nos lo permite. Eso es ilegal en C. Lo que deberíamos hacer, si nosotros quisiéramos que el contenido del array B sea igual al contenido del array A, tendríamos que hacer un bucle que vaya desde el principio de A al final de A y tome cada uno, acceda a cada uno de sus elementos y se los vaya asignando a B uno por uno en forma manual. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos un array de números de 5, tenemos los 5 números, lo tenemos definido. Y a su vez definimos un array auxiliar. La idea es que nosotros necesitamos que ese array auxiliar tenga la misma cantidad de elementos y vamos a asignarle todos los elementos que definimos en nums a aux. Bueno, fíjense cómo lo hacemos. Tenemos el array donde vamos recorriendo y vamos haciendo esa asignación. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver también cómo C realiza el manejo de los arrays específicamente. En las clases anteriores, en donde estuvimos viendo el alcance de variables, lo que nosotros vimos es que en C, cuando hacemos pasaje, o sea, llamamos a una función y pasamos argumentos de entrada, parámetros de entrada a una función, esos parámetros se pasan con lo que dijimos por valor, ¿sí? Es un pasaje por valor de los elementos. Ahora, si nosotros pasáramos un array a una función, esto es un caso especial. Y en C, los arrays no se pasan por valor, se pasan con otro tipo de pasaje de parámetros que se llama un pasaje por referencia, ¿sí? Los arrays se pasan por referencia. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de pasar por referencia una variable? Bueno, este es el otro tipo de pasaje de parámetros. Quiere decir que no estamos recibiendo una copia de esa variable como sucedía cuando los pasábamos por valor, sino que lo que estamos recibiendo es la variable en sí misma, estamos recibiendo la referencia. Y cualquier cosa que nosotros hagamos con esa variable y le asignemos algún otro valor, ese valor sí va a cambiar. Entonces ahora ya tenemos si quieren, el dibujo completo en cuanto a lo que tiene que ver con el pasaje de argumentos, el pasaje de parámetros de funciones. Por un lado, el pasaje por valor, que lo habíamos visto en la clase anterior, de alcance, que es la mayoría de las veces. Ahora, tenemos el caso especial de los arrays, donde ya vemos que tenemos el otro caso, y si llegáramos a pasar a un array, va a ser por referencia, ¿sí? No es una copia, es el mismísimo array que estamos pasando. Cualquier modificación que hagamos, ¿sí?, va a cambiar los valores. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos como para ver este tipo de programación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en los distintos ejercicios que surgen después. Lo que tenemos que pensar ahora son estas dos tipos de formas de pasajes y tener muy en cuenta que los arrays son una clase muy particular en donde cuando nosotros pasamos un array a una función, eso lo que estamos recibiendo es realmente el array en sí mismo y no una copia como pasaba en las otras funciones. Nos vamos a ver en las siguientes clases de teoría. Bueno, muy bien. Y por último, en esta materia 3 vamos a ahondar un poquito en el concepto de los argumentos de línea de comando. Estuvimos trabajando también con algunos ejemplos, tanto en la teoría como vamos a seguir viendo también en los ejercicios guiados y en los ejercicios que van a trabajar ustedes en esta materia. Pero veamos un poco más en detalle algunos de estos conceptos como para fijarlos un poco más. Si recuerdan hasta ahora, ¿sí?, hasta el inicio de esta materia, antes de que veamos la teoría y estos nuevos conceptos, nosotros veníamos trabajando en programas que empezaban de la siguiente manera. Int, main, void, ¿sí? ¿Cómo hacíamos si nosotros queríamos obtener entradas del usuario? Por ejemplo, estábamos trabajando con una calculadora y queríamos que el usuario sumara 2 números con nuestro programa. Bueno, lo que estábamos haciendo es utilizábamos una combinación de printf con leer int, por ejemplo, o con leer del teclado, y lo pedíamos en forma interactiva
al usuario y el usuario veía ese pedido en pantalla, escribía, le daba enter al teclado y obteníamos las entradas, ¿sí? Ahora, tenemos otra opción, ¿sí? No sé cuántos de ustedes están tan familiarizados con la ejecución de programas en la línea de comando, pero ya hemos visto que tenemos la posibilidad de ejecutar programas y pasarles argumentos o parámetros a esos programas cuando los vamos a ejecutar directamente. Entonces, desde la llamada misma a la ejecución en el sistema operativo, un programa puede recibir parámetros desde esa llamada sin necesidad de tener que pedir esos mismos parámetros en forma interactiva al usuario. Eso va a venir muy útil en ciertos escenarios, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarnos cómo podríamos hacer eso en C, ¿sí? Entonces, el objetivo es pedirle a la persona que está ejecutando, al usuario que está ejecutando nuestro programa, que nos dé los argumentos, pero cuando ejecuta el programa directo y que el programa ejecute completo sin tener que interrumpir el programa y esperar algún tipo de entrada. Eso lo hacemos con, obviamente, los argumentos de línea de comando. ¿Cómo hacíamos para poder trabajar con ellos? Bueno, lo que teníamos que hacer, lo que vimos en los ejemplos, es cambiar esa declaración de la función main, ¿sí? Main ya dejó de ser exclusivamente un in main void, sino que ahora cambiaba y teníamos la opción de modificar un poco esa interfaz, esa declaración de la función. En esta forma, fíjense, int main, y ahora sí tenemos argumentos, tiene parámetros la función main. Específicamente usamos la siguiente forma. Tiene un primer parámetro de tipo int que lo llamamos argc, argumento C por cantidad, es argument C me quedé pensando argument quantity sería con una Q, pero bueno, argc se utiliza, no, me quedó la duda en inglés, pero bueno, dejémoslo ahí. Argc nos viene bien en castellano, argc cantidad de argumentos y es un entero, nos va a estar diciendo la cantidad de argumentos que el usuario pasó cuando se ejecutó nuestro programa. Obviamente esta es la función main, la primera que se ejecuta y recibe esta información. Y como segundo parámetro, fíjense acá esta particularidad. Está definiendo una variable, o mejor dicho, un array. Fíjense la definición. Es un string que se llama argv y tiene la definición de corchetes que abren y corchetes que cierran. Fíjense la particularidad de que no tiene un tamaño. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos en las clases anteriores de este tipo de teorías, donde veíamos la declaración de arrays, que teníamos esa forma especial de declarar un array sin el tamaño y lo inicializábamos con un conjunto de elementos, ¿sí? Y tomaba automáticamente esa cantidad? Bueno, en este caso pasa algo similar. Fíjense cómo la declaración es string, ¿sí? Elementos de tipo string en un array que se llama argv. Todavía no sabemos de qué tamaño, obviamente porque puede tener el tamaño que sea el que el usuario haya definido con la cantidad de argumentos que pasó cuando ejecutó nuestro programa, ¿sí? Estos dos argumentos especiales lo que nos permiten es obviamente conocer cuántos argumentos, qué cantidad de parámetros diferentes separados por el espacio se pasaron a nuestra función y cuáles son en particular cada uno de ellos indexados desde cero a través del array de argv, de values, en nuestra función, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo funcionarían estas dos variables, cómo se instanciarían, esto es una palabra nueva, cómo reciben valor dependiendo de lo que se ejecuta. Fíjense en este caso, ahí tenemos unos ejemplos, ¿sí? En particular nos estamos enfocando en argc, la cantidad de argumentos. Y fíjense estos dos ejemplos. Si nosotros estamos viendo ahí, si nosotros ejecutamos un programa que solo es el programa main, ¿sí? ./main, ¿qué cantidad de argumentos tendríamos en argc? Bueno, tendríamos un 1. Recuerden que el nombre del programa en sí mismo es siempre el primer elemento. En la posición 0 de argv va a aparecer, va a estar el elemento, obviamente no es un string, que es el ./main, ¿sí? En el segundo ejemplo, ese segundo renglón, fíjense que tenemos ./main 4 espacio 8.5, ¿sí? ¿Qué cantidad de argumentos tenemos ahí? Bueno, tenemos 3, porque tenemos por un lado el nombre del programa, por otro lado el 4 y por otro lado el 8,5, ¿sí?
Ahora, si nosotros viéramos el caso de argv, bueno, argv es justamente este array de argumentos, array de valores que se nos pasó. La particularidad y algo muy importante en realidad tener en cuenta es que esto es un array de strings. No nos confundamos, por más de que en esos ejemplos nosotros estuvimos diciendo main 4 espacio 8,5, no estamos recibiendo enteros o doubles, estamos siempre recibiendo un string. Lo que viene de entrada de teclado o escrito como argumentos de entrada a un programa, siempre son strings. Lo que tenemos también que tener en cuenta es que el primer elemento, ¿sí?, en argv se encuentra obviamente en el índice 0. Sabemos que es un array y empieza indexado en 0. Ahora, si nosotros también tenemos argc, que nos dice la cantidad de elementos, nosotros ya sabríamos, con un poco de matemáticas ahí, en qué posición estaría el último elemento de los que recibimos. Nosotros no sabemos la dimensión de argv, pero lo podemos calcular. Sabemos que la dimensión está definida en argc. Entonces el último índice, como ahí dice, es arg-1. ¿Sí? ¿Se entiende? Piénsenlo. ¿Por qué podemos hacer ese cálculo? Pero si tenemos la cantidad total de elementos del array en argc y sabemos que los índices de los arrays empiezan en 0, por lo tanto, bueno, ahí tenemos un poco la respuesta, ¿no? Y ahora vamos a ver este ejemplo, ¿sí?, como para ir finalizando un poco el tema de líneas de comando. Fijémonos qué pasa con argv en todos estos casos. El usuario ejecuta de vuelta ./main espacio 4 espacio 8,5. ¿Sí? ¿Qué tenemos en cada una de las posiciones, en cada uno de esos índices de argv? Váyanlo pensando ustedes, yo voy a ir de a poco y pasando uno por uno. En la posición 0, obviamente vamos a tener el nombre del programa. Vamos a tener el string ./main. En la posición 1, fíjense la particularidad. El string 4. Ni siquiera es un carácter, es un string de un solo carácter, de un solo elemento. En la posición 2, el string 8.5. ¿Qué pasaría en la posición 3? No lo voy a decir acá. Va a depender un poco de la plataforma, del compilador, y se los dejo para que lo chequeen ustedes como ejemplo. Les voy a decir que argv es un array muy particular. Nosotros dijimos que nos podíamos ir fuera de los límites de nuestro array. Argv es un arreglo muy particular porque estamos accediendo incluso a secciones de memoria, ¿sí?, que podrían irse fuera de los índices incluso de nuestro programa. Chequéenlo y utilicen los foros para comentar entre ustedes, incluso con nosotros mismos. Esto no es ninguna obligación para hacer, pero si quieren, si les surgió la duda, piensen qué es lo que sucede con su programa, ¿sí? Pueden hacer alguna captura de pantalla, sacar una foto con el celular. ¿Qué es lo que sucede si ustedes codifican este ejemplo y pasan más de un argumento, o si quisieran acceder ahí, cómo podrían hacer y qué es lo que sucede en su programa? Nos vemos en las siguientes clases.